Feliz noche desde aquí, desde Lima, en nombre de Constelarte, tu escuela de integración personal y organizacional. Te invito a darle like, a decir me gusta, a dejar tus comentarios, a hacer tus preguntas, puesto que esto hace la comunidad más grande y es un apoyo para que este trabajo en el cual estamos al servicio pues se pueda continuar. Hoy tenemos un tema bien interesante, que es el abandono paterno y la relación con lo que significa la pertenencia. Sabemos que las órdenes del amor estructuradas por Hellinger son tres: orden y jerarquía, pertenencia y dar y recibir. El día de hoy únicamente nos vamos a concentrar en lo que es la pertenencia. La pertenencia no significa nada más que todos los individuos del sistema pertenecen al sistema familiar y que no hay forma de excluirlos, y que cuando son excluidos fundamentalmente por el tema del abandono, entonces de alguna manera el sistema los muestra, y que la exclusión tiene un impacto dentro del sistema familiar, no solamente para la persona, en este caso la madre que ha sido abandonada, sino también el hijo que han sido abandonados o los hijos que han sido abandonados. Pero el día de hoy quiero entonces dedicar a todos aquellos que buscan la paz del alma. ¿Por qué hablo de la paz del alma? Porque definitivamente cuando se soluciona lo que queremos mirar, de alguna manera esa paz no solamente nos toca a nosotros, sino que resuena también con la familia y con el sistema familiar. ¿Okay? Y por supuesto eso va hacia el colectivo y por ende va a redundar en la paz espiritual. Entonces, esta relación en donde hay una separación del padre, que puede ser por un montón de razones, como de alguna manera crea un dolor no solamente en mamá, que en algunas oportunidades separa al hijo para que no tenga contacto con él o los hijos, sino que también crea un gran dolor en la madre como mujer, y ese dolor lo refleja en los hijos. Muchas veces no es necesario hablarle mal a los hijos del padre, sino que ya eso está de alguna manera, cuando esa mujer no le ha dado un lugar a su padre, a ese padre dentro de su corazón, eso también el hijo lo siente. Entonces, esa es una de las situaciones que puede presentarse, el no acceso al padre por la madre. Otro caso no es el acceso que la madre le dé, sino que el padre se va y está completamente ausente, e incluso a los años los hijos tratan de acceder a su padre y simplemente el padre no desea el contacto con esos hijos. Ese puede ser uno de los casos. En otros casos el padre regresa, pero después de muchos años, y de alguna manera la madre lo acepta. El abandono paterno además no solamente es cuando el padre se va por alguna razón, también cuando hay separaciones o ruptura del hilo amoroso por emigración, por trabajos que de alguna manera no le permiten el contacto al padre en forma permanente, eso también es un abandono. El abandono hasta el periodo del niño a donde tiene los 7 años le afecta de muchas maneras. Por eso es que es muy importante que la mamá le dé a ese hombre un lugar en su corazón. ¿Y de qué forma puede hacer esto? ¿Cómo puedo yo? ¿Qué significa darle un lugar en el corazón? Fundamentalmente decir sí a lo que ocurrió, así como fue. Aunque parezca increíble, el abandono, hoy vamos a hablar del paterno, pero esto ocurre también en el abandono materno. El abandono siempre viene del amor. Y del amor, dirán algunos. ¿Cómo va a decir que viene del amor? Realmente en el sistema, cuando se puede entender lo que es la sistémica familiar y cómo están relacionadas las historias ancestrales de las personas involucradas en el sistema, ese hombre puede estar o debe estar abandonando al sistema
para que en realidad los hijos tengan un destino menos difícil del que podrían haber tenido con ellos. Esto es un aspecto difícil de entender, porque es como cuando vamos al cine a ver una película y no terminamos de ver la película, solo vemos el abandono. Pero cuando vemos la película en el transcurrir de los años, cuando han pasado 10, 20 o 30 años, podemos ver lo que ocurrió con esas personas y cómo ocurrió. Algunos me dirán, bueno, pero yo igual tuve un destino difícil. ¿Cómo hubiese sido tu destino dentro del otro sistema? ¿Okay? Para realmente poderlo entender en la dimensión de lo que esto significa. ¿Okay? Entonces, por supuesto, es un tema difícil. Yo les coloco aquí una frase en donde ven que la mamá no solamente está disgustada con el padre, también hay una indiferencia con el hijo. Si rechazo al padre, rechazo al hijo. ¿Por qué? Porque este niño tiene la mitad de papá. Eso no se puede evitar, porque simplemente la vida llegó a través de los dos. Entonces, cuando se rechaza al padre, se está rechazando también la mitad de lo que el hijo es, del hijo o de la hija. ¿Okay? Entonces, fíjense, si rechazo al padre, también rechazo al hijo. Pero ¿qué pasa si la mujer está en dolor y ese dolor no le permite dar el siguiente paso? Aquí podemos ver en las figuras en donde esta hija por lo menos tiene aquí únicamente la figura materna y ella dice soy padre y madre, o viene otro hombre a sustituir o a tomar este puesto que no necesariamente es otra pareja, puede ser un abuelo, un tío, un familiar, un padrino, pero viene a sustituir. Resulta que este puesto no es posible sustituirlo. Puede llegar esta persona, pero aquí siempre tiene que estar el puesto de papá, en donde ese es el padre y el otro es un sustituto en lo que significa la crianza de los hijos, al cual por supuesto se le debe agradecer ese puesto, dependiendo también de la forma como lo haya tomado, porque hay montones de situaciones, pero esta figura no puede desaparecer. ¿Por qué? Porque esta persona que llegó no dio la vida la dio esta persona. Este es el triángulo perfecto de la vida. Entonces, de esa manera se debe aceptar, porque este niño tiene la mitad de no la mitad del que ha venido a sustituir en crianza al hijo. Ese es el origen perfecto de la vida. Entonces, orden y jerarquía. ¿Cómo a este padre, fíjense, estas historias, qué ocurre? El padre tiene un lugar dentro del sistema. Si es un padre inexistente, evidentemente yo digo, ¿y cómo le doy orden y jerarquía a papá si él no ha estado? Entonces se coloca al papá siempre desde un lugar en donde es el padre y por tanto es mayor que los hijos. ¿Okay? Entonces cuando se le hace juicio al padre, se le rechaza, se le tiene resentimiento, el hijo se está colocando en posición superior y dice yo te perdono. Cuando el hijo le dice aquí al padre yo te perdono o no te perdono, cualquiera de las dos posiciones, está en una posición en donde no hay jerarquía. Entonces ahí hay una doble transgresión a la pertenencia, porque dijimos lo vamos a sacar como que no perteneciera al sistema, y a la jerarquía. Entonces en realidad la posición está de esta manera. ¿Ok? Entonces, pertenencia, que es el aspecto del día de hoy. Vemos en esta familia en donde cada uno trae una historia. Entonces, mi hija no me respeta, por ejemplo, y esta hija, ¿cómo va a respetar, por ejemplo, al padre que no ha estado? A este hijo, habla de abandono, no consigo novio, estoy enferma, soy un excluido, me trata mal, no lo soporto, sigues pensando en el otro. Todo esto que está aquí son las historias. Las historias de la no pertenencia también están presentes en el sistema familiar. Es decir, que todas estas personas tienen una historia detrás de ellos. ¿Qué les quiero decir con esto? Ese padre que abandonó
también tiene una historia con la que carga. Imagínense que esta escena es la escena ancestral del padre que se fue. Toda esta carga de información la tiene este papá que se fue. Entonces, cuando ocurre algo en el sistema, les estoy colocando una serie de historias, porque las historias son múltiples, para que el padre haya abandonado. Ahí no les coloqué, por ejemplo, el padre puede abandonar cuando hay historias de violaciones dentro de su sistema familiar en donde los padres han violado a los hijos. El padre se retira para que no se repita la historia de violación con los hijos, por ejemplo. Entonces, todo esto es una carga que tiene el padre, de enfermedad, de abuso, de infidelidad, de abandono, etcétera, y con todo eso carga hacia el sistema. Entonces, aquí fíjense cómo ni siquiera ve al padre, tratar al padre como si el hijo le hubiese dado la vida. Este joven no le pudo haber dado la vida al padre. Este orden no lo podemos modificar, independientemente de que este señor se haya ido. Como eso no se puede modificar, una de las transgresiones que la persona en abandono tiene que corregir es no pensar o no juzgar como si el hijo le hubiese dado la vida al padre. Ese es el juicio y eso es cuando yo estoy por encima. Entonces yo digo, bueno, es que vamos a ver si te perdono. O no sé si te perdono. O cómo te perdono, te voy a perdonar desde este lugar. Entonces me estoy colocando por encima. Este hijo no está aquí, está por detrás. Porque se está tratando al padre como si el hijo le hubiese dado la vida, lo cual no es posible porque el padre es el que dio la vida. Entonces, el tratarlo de esa manera impide poder desprenderse del padre. La gente dice, no, a mí no me importa, yo sé papá ni pendiente, ni me importa, porque nunca le he conocido, ni sé de él. Es más, ni me hace falta. Cuando tú escuchas este tipo de expresiones, es exactamente lo contrario. ¿Okay? La persona siente que esa es su realidad, pero está así, con la sombra de papá detrás, que siempre estará presente en su vida. La única forma de dejar la historia atrás es poder mirarlo con amor y decir que sí a lo que ocurrió. Entonces, para no quedarnos aquí con una sombra en donde creen que se han desprendido del Padre, pero no están desprendidos del Padre. Entonces, ¿cómo se debe mirar? Mirar a la distancia, desde lejos, como si fuera un teatro, ¿verdad? Una película, al lugar desde el cual viene la vida. ¿Desde dónde viene? Desde el ADN, es genético. Ahí traemos la información de papá, aunque no esté presente. Es decir, que aunque digamos que ese padre no existe o no existió, está presente porque está en nuestra genética, además nos dio la vida. Entonces, estas historias siguen pasando de generación en generación. Eso es una imagen preciosa, ¿no? Donde aparecen dos generaciones de información genética, cómo pasa de una generación. Entonces, libera al hijo para tomar plenamente la vida de él. Si el hijo se libera, puedo tomar la vida de papá, tal cual llegó a él, ¿a través de quién? De los padres. Así que esto es válido tanto para papá como para mamá. Este proceso es el que le da dignidad a los padres, porque le hace pertenecer a toda esta generación. Entonces este señor de aquí no lo podemos sacar. Esto es lo que es la pertenencia. Se le da dignidad porque se le dice, bueno, yo pertenezco a toda una cadena de generaciones y ese es mi padre, tal cual es, así me haya abandonado, tal cual como ocurrió y con las consecuencias de lo que ha significado su abandono. Entonces yo puedo decir con amor que pertenezco. Así que se liberan ambos. Se libera el hijo y se libera el padre. Se inclina al padre y renuncia ¿a qué? Al reproche.
Yo sé que este es un movimiento bien difícil, esto se hace después de un proceso y es en lo que ayudan las constelaciones familiares. ¿Cómo ayudan las constelaciones? A lograr la paz del alma a través de la verdadera reconciliación con ese padre que abandonó. Entonces, yo te invito a entrar al mundo maravilloso de buscar la sanación y la paz del alma, porque no te extrañe que en el futuro tus hijos te muestren lo mismo que tú sientes hoy por tu padre que abandonó. Gracias por haberme acompañado esta noche, espero que les haya gustado y el día de mañana nos vemos a la misma hora con otro tema bien interesante. Chao, aquí su amiga digital Lourdes Arteaga.